danza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Muy bonitas noches en este lluvioso, pero igualmente lindo, bendecido martes. Bienvenidos a este programa Enraizarte, acá en los estudios de Alegría FM Estéreo. Como todos los martes, pues muy agradecidos y muy contentos, sobre todo por los invitados que cada martes nos acompañan, invitados muy especiales, muy queridos, que vienen a compartir acá su bonita palabra, sus bonitas historias con cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros acá en Alegría FM Estéreo, a quien agradecemos. Muy pronto también estaremos informando un poco alrededor también de esas nuevas actividades que estará realizando nuestra emisora cercana a sus festejos de cumpleaños. Y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre, nuestros invitados muy bonitos que nos acompañan. Contarles que esta invitada es, ¿cómo decirlo?, como muy allegada a una de nuestras amigas, a Laura Ramírez, y también pues coincidiendo en los caminos. Ella es también una persona a la que he conocido, pues digamos como desde los lazos o tejeres también de las amistades, ya que conozco a su hijo David, a quien envío un abrazo muy grande. Bueno, ahí como un poco haciendo la introducción a la invitada que vamos a tener el día de hoy, pero pues a nosotros en este programa nos gusta un poco que la persona que llega desde su palabra, desde su sentir, desde lo que la atraviesa, nos cuente un poco quién es ella en esa pregunta así quizás tan trascendental de quién se es. Entonces, Mónica, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. En efecto, esa es pregunta de lujo. Yo que me dedico a la literatura siento que toda narración empieza a la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no? Y creo que nuestra vida entera es tejer una narrativa que responda a esa pregunta. Bueno, yo soy Mónica Montes Betancourt, soy una mujer, esposa, mamá de 3 hijos, 2 chicos de 20, David al que se referían ahora, que estudia psicología y es un poeta hermoso, Ana Isabel, que tiene 16 y tiene síndrome de Down y ha sido de las historias hermosas de mi vida, Francisco, que tiene 12 años y es un cantante, es un artista, y también soy una mujer que se ha dedicado a la academia, profesora universitaria de la Universidad de La Sabana, donde dirijo un departamento de lingüística y literatura y una maestría en literatura infantil y una maestría en lingüística panhispánica, y estoy planeando una maestría en literatura infantil y juvenil. Soy una mujer profundamente sensible, que siente que lo fundamental de la vida ocurre en la empatía, en el abrirnos a los demás. Creo que eso soy yo. Bueno, nosotros, nuestra patrocinadora de invitados, a Laura, a quien mandamos un bonito saludo, ella también nos hacía como una bonita presentación tuya cuando nos habló de ti, y nos decía que, bueno, como desde un sentir bien bonito, que las cosas que ella más admira de ti es tu fuerza femenina. Tan hermosa. Que siente ella personalmente que eres un gran referente de feminidad y cuán poderosa puede ser una mujer
pues digamos en nuestros espacios, ¿sí? Y siento que también tiene una voz muy firme, lo cual le ha enseñado a ella también que la dulzura y la firmeza van de la mano. Eso, wow, me conmueve. Laura y yo somos amigas de verdad. Yo me acuerdo cuando un novio que quise realmente, en algún momento me decía que él no entendía cómo confluían en mí resiedumbre y fragilidad. Y sí, yo siento que son dos cosas que sí son muy, muy potentes en mí y me parece que se notan muy singularmente en mi voz. Hubo un momento, voy a contar alguna experiencia. Mis hijos estudiaron en una época de su vida en un colegio Waldorf, una pedagogía que es muy interesante, muy conectada con la naturaleza, una pedagogía así muy bonita. Y en algún momento hicimos un taller con una mujer especialista en voz, y yo siempre he sentido que mi voz es un instrumento que quiero aprovechar, ¿no? Que tenga todos los matices para que exprese lo que hay en el alma, que expresando lo que hay en el alma deje lucecitas. Y yo en ese taller encontré unos matices en mi voz que desde entonces me he esmerado por cultivar, ¿no? Hablando, cantando, pero también escribiendo. Con esta idea de la feminidad y de lo femenino, Laura y yo hemos hablado mucho del tema. Yo sí llevo un buen tiempo, además, trabajando en narrativas de mujeres, muy enamorada de lo que construimos juntos, mujeres y hombres, y muy convencida también de los dones especiales que tenemos las mujeres, una mirada horizontal de la realidad, una capacidad de abrazar, de ser útero, ¿no? Que recoge, que da abrigo. Así que muy honrada por esos comentarios de Laura, a quien tanto quiero por demás. Bueno, acá nos comentas, desde ese sentir, pues desde esa fuerza del que te ha transitado y cómo has hecho de tu voz tu fuerza, pero ¿cómo llegas tú a caminar, a empezar a dar estos pasos en el gusto por tejer las palabras? ¿Cómo empezó ese andar? Yo siento que tenemos vocaciones para empezar. Esa es una certeza muy grande. Para mí las palabras han sido siempre refugio. Primero las que leía. Yo siempre cuento que tuve una infancia dura. Yo me crié sin mamá. Una historia, una biografía así bien singular. Y me crié con las tías paternas y con la abuela. Y para mí los cuentos, en especial los cuentos de hadas, eran como el útero que me acogía. Yo me acuerdo tener unos libros que eran como mi lugar a salvo. Para mí la literatura siempre fue lugar a salvo. Y por supuesto, de ese sentir que la palabra leída me protegía, pues empezó a surgir la palabra poética que me permitía expresar lo que siento, ¿no? Pero creo que en lo demás el ejercicio de la voz es un empezar a hacernos cargo todos, porque es un don que tenemos todos, de cómo somos un relato único, cómo nadie replica el relato que tienes tú, ¿no? Nadie replica el relato que tengo yo. Yo siento que para mí esa es una conciencia creciente, que cultivo, pero que me gusta también cultivar en los demás. Cuando yo me enseño a escribir por demás, y enseño a leer y a leer literatura, cuando yo enseño a escribir y a leer, lo que digo a los demás es, miren, contrario a lo que decía Rainer María Rilke, si sientes que puedes vivir sin escribir, no escribas. No, chicos, no se equivoquen, necesitamos escribirnos a nosotros mismos, ¿no? Hay una historia mía que solo yo puedo contar. Entonces, sí, creo que
que ha nacido por ahí, y esa voz se alienta leyendo más, oyendo más, buscando muchas narrativas, mucho cine, mucha música, mucha literatura, muchas conversaciones, muchos viajes a territorio, conocer a los demás en su singularidad. Sí, que son múltiples lecturas, ¿sí? O sea, por supuesto. Lo que tú mencionas, el viajar, el encontrarse con otras personas, claro, ¿cierto? Sí, también claro. hay ahí unas lecturas. Y hablando de lecturas, damos la bienvenida a nuestra compañera aquí, Hey, que está aquí atenta, escuchando esta bonita conversa y que quizás nos trae una lectura para el día de hoy, pero antes le saludamos. Hola, hola, no crean que yo llegué apenas, no, la llevo acá un montón. Bonita noche a todas las personas que nos escuchan, a Lau, a Reminiscencias y a las personitas que se han venido conectando a través de Instagram. Y bueno, aquí escuchando esa palabra dulce y firme de Mónica, bienvenida de mi parte también. Muchísimas gracias. También aquí conectando y tejiendo a Lau, que nos está viendo efectivamente, ya nos saludó, a Clarisa Pincola, que me contaba ella también que ustedes la han venido hablando bastante de ellas. Tengo este libro muy hermoso que estamos leyendo que se llama El baile de las mujeres sabias, y voy a leer un fragmentito que me parece como muy oportuno de lo que tú justo nos vienes diciendo, y eso también como un poco... Uy, qué sorpresa más linda. De agradecerte también a ti por lo que has venido caminando y por esa palabra que nos trae, esa palabra poesía, palabra refugio. Dice: en estos tiempos de gran incertidumbre, que una mujer sea tan sabia como quiera, que actúe en consecuencia y además lo demuestre, supone en muchas ocasiones un acto de rebeldía. Pero también es uno de valentía decisiva, es decir, un acto de creación primaria cuando no se está del todo seguro, un acto que personifica la vida y la misericordia del alma, un acto de amor. Que una mujer que siempre está aprendiendo esté constantemente reubicando sus raíces en la vida de su alma es un acto definitivo de liberación. Y enseñar a los jóvenes y a las jóvenes a hacerlo, y con jóvenes nos referimos a aquellas que saben menos o tienen menos experiencia que ella, también es un acto radical y revolucionario definitivo. Esas enseñanzas llegan así lejos, generando verdadera vida, en vez de romper la línea matrilineal viviente de la mujer sabia y rebelde que disfruta de un alma igual. Un poco atraer. Por favor, qué belleza. Lo que venimos hablando justamente, ¿no? Como ese saber de dónde vamos, hacia dónde vamos, en qué lugar estamos desde nuestra alma de mujeres, y creo que en este caso con las letras, que se vuelven un lugar de liberación, ¿no? Nuestro lugar propio, y ese lugar donde también nos anunciamos, denunciamos, entonces con donde eso nos revelamos eso que has leído. Yo siento que alguien decía que uno encuentra más o menos cada 7 años una lectura que lo reestructura. Okay. Yo tengo en mi cabeza como una lista de libros que han generado eso. Primero, los cuentos de hadas. Uh-huh. Desde Perrault, Grimm, no muy pequeña, me acuerdo que esos eran los libros con los que yo me alimentaba. Yo me acuerdo luego El Señor de los Anillos de Tolkien, uh-huh, poderosísimo para mí. Pero me acuerdo luego leer a Jung, a Carl Gustav Jung. ¿Pero ya más adolescente o ya más grande? No, ya más grande, ya profesora, sí. Pero de 20 y pocos años. Pero yo me acuerdo antes de conocer a mi esposo, haberme leído Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés, y sentir de verdad cómo esos muebles de mi casa interior se acomodaron donde era. Uh-huh. Esa poderosísima sensación. Y lo que tú has dicho es muy cierto. Yo creo que nos necesitamos sabias, fuertes, nos necesitamos rebeldes, ¿no? El que oye dice, ¿pero cómo rebeldes? Sí, no tenemos que ser complacientes, uh-huh, no tenemos que decir sí,
no tenemos que ser siempre tan buenas, ¿no? Hace falta enfadarse, hace falta decir lo que hondamente sentimos, aunque no guste a muchos. Yo le oí hace poco a alguien una cosa así como muy de Facebook, pero me pareció tan sabia, decía, ¿qué mujeres son incómodas? Las que son bellas, son felices y son libres. Belleza es un concepto tan amplio, ¿no? Nos necesitamos reconociéndonos así, bellas, sabias, rebeldes, llenas de vida, ¿no? Tejedoras de nuestros sueños, claras en que podemos buscar, apuntar a eso que nos da felicidad, y que eso que nos da felicidad no necesariamente son los sueños que tiene todo el mundo, ¿no? A veces uno va encontrando que lo más grande, lo más soñado, es lo más cotidiano, es lo más sencillo, ¿no? Sí. Claro, lo más simple, como esa capacidad también de reconocer nuestro día a día, de encontrarnos en ese día a día. Y me recuerdas de justo esta lectura como el alma de la mujer sabia, ¿no? La que tiene esa memoria abierta, ese camino andado, ¿no? Como esa luz un poco, con esa necesidad de ese espíritu de joven, ¿no? Y que nos pasa a nosotras, que tenemos una gran capacidad de resiliencia, y tiene justamente, creo que ver con esa conexión entre ese espíritu joven que nunca muere, con esa alma sabia, que no quiere decir que porque seamos mayores se encarna, pero claramente hay mujeres mayores que nos van acompañando en ese proceso, esas almas grandes. Eso que tú dices es precisamente sabio, ¿no? Es justamente sabio. Hace pocos días estaba hablando con una de mis mejores amigas y salió el tema de otra amiga común, y de pronto yo le dije, ella tiene una cosa, tiene un rasgo en el que yo reconozco la grandeza de una mujer, y es que la niña que es se mantenga viva. Yo creo eso profundamente. Yo creo que hay un rasgo de grandeza en una mujer que no importan los años, hay una niña que sigue habitándola, ¿no? Esa niña interior. Y sí, se reconoce además, es fácil verla en las demás y verla en sí misma también. Qué lindo eso. Es muy hermoso, siento que nos conectan estas lecturas, las palabras, además porque también somos aquí amantes de las palabras, y justamente queremos preguntarte cómo tú empiezas ese caminar. Ya nos dijiste cómo conectaste primero con tus lecturas primeras, que tienen que ver mucho con tu historia de vida, ¿no? Cómo se conecta tu crianza, tu crecer, que también se volvió un refugio, la palabra para ti. Desde ese momento ya existía en ti la escritura también. Sí, yo empecé Siempre a escribir, estuvieron conectadas. A los 8 años empecé a escribir poesía. ¿Y qué escribías? Poesía. De hecho, en estos días he estado hablando mucho de eso con mis estudiantes que andan precisamente entrando en la comprensión de procesos de escritura, y les he traído a colación un libro del que también quiero hablar acá, que se llama El camino del artista, de Julia Cameron. Sí, es increíble. Libro de libros. En esa comprensión de cómo todos somos creadores y artistas, y cómo cuando nos permitimos crear y ser artista, permitimos que una energía fluya en círculos concéntricos que van creciendo, ¿no? Que otros creen, pero una parte de reconocer que somos artistas empieza por revisar heridas de la infancia, ¿no? Entonces yo en ese libro hay unos ejercicios muy bonitos de cómo volver a conectar con esa base creadora que todos tenemos. Creadora, ¿no? Palabra así de grande, no solo creativa, no, creadora. Y una de las cosas que dices, bueno, parte 1, escribe páginas matutinas, ¿no? Ajá, sí. Parte 2, haz una cita diaria con el artista que eres, camina, escribe, lee, busca stickers y haz cosas artísticas. Pero hay una parte en la que habla de reconocer nuestros depredadores. Y yo me acuerdo, 5º de primaria, colegio, padres separados, no hay que volver sobre la historia, una mamá a la que no veía desde los 7 años, y la profesora
nos puso a escribir un poema a la madre. Entonces yo, que escribía desde los 8 años, escribí un poema, obvio, que salía de... La poesía se aprende con el oído, ¿no? La poesía es profundamente musical. Claro. Y una persona que tiene oído acoge una métrica y acoge una rima asonante o consonante sin necesidad de que haya teorizado sobre ella. Entonces escribí un poema con métrica, con rima, bueno. Y esta profesora llegó al salón a una acusación de cómo eso no podía ser mío porque era imposible que yo con 10 años conociera estas cosas, ¿no? Fue tan fuerte, además esta mujer en clase dijo que también sabía, seguro ella sabía algo que en mi casa me habían dicho que eso no se hablaba, de que yo era una niña que no veía a la mamá y de papás separados. Eso era un tabú terrible, en ese momento, ¿no? claro. Y eso todo el mundo lo debía saber. El tabú era mío. En los chismes, yo me crié en Pereira, los chismes en pueblos chiquitos son gigantes. Pues la profesora dijo, y además, yo creo que ese poema ni siquiera le va a llegar a tu mamá. Y tú no vas a hacer nada porque le llegue a tu mamá. Y yo me reconocí leyendo hace un año El camino del artista, el trauma escritural que esta mujer había generado. Yo generé una culpa poética con mi mamá. Y desde entonces fluir escribiendo poesía me empezó a costar, ¿no? Claro, un montón. Y me refugié en la literatura como crítica literaria, todo el tiempo escribiendo desde ese otro lado, pero pues con una sensibilidad gigante. En Navidad, justamente, me pidieron un cuento para el navideño, para el periódico El Tiempo. Alguien que me conocía de la carrera, yo de pregrado soy periodista, luego hice una maestría en literatura en la Javeriana, y luego me fui a doctorar a España en filología hispánica, y ya pues me he dedicado de cabeza a la crítica literaria y a la vida académica. Pero esa petición de un cuento, yo dije sí, y luego sentía terror porque yo me he parapetado, claro, desde ese otro lado de la crítica, que escribo con un tono muy poético, pero es crítica. E hice un cuento que te pone en un lugar seguro, que me pone en y un lugar otro seguro. Te pone en un lugar un poco más vulnerable, claro. Pero yo dije, lo hago. Sentí una libertad cuando aquel cuento que se titula La búsqueda nació y creció y se publicó, y era esa sensación de, hombre, ¿cómo tenemos de verdad que empezar a reconocer todos esos caminos que vuelvan a liberar todos los dones que ya tenemos? Es que nadie viene a entregarnos nada que no somos ya, ¿no? La formación no es sacar a alguien de un estado inferior, no, los caminos formativos solo le iluminan más y mejor al otro todo lo que el otro ya es, ¿no? Creo que la riqueza de formar es esa. Entonces, bueno, esos han sido mis caminos. Creo que se los cuento con una historia personal. Precisamente, además, que lo mencionas desde las historias, ¿no? Desde esas narrativas que somos cada uno de nosotros, y pues nos cuentas además que ha sido también liberador para ti esas propias narrativas, tanto como de la vida misma y como de lo que plasmas en tus escrituras. Sí, así es. Bueno, en este bonito espacio a mitad del programa nos gusta acompañarnos con música. Maravilla. Con un regalo musical que tú nos has traído. Sí, genial. Sí, entonces hay una canción que Lau nos comentó que tú nos traías, y pues ya la tenemos allí preparada, Dianita, que siempre está ahí en el máster acá, pues acompañándonos. Dianita, quien conozco, somos mamás del cole.
Todo tejido. Todo muy tejido. Sí. Entonces, pues nos gustaría como que presentaras la canción. ¿Por qué es esta canción? Wow, esta es una historia muy bonita. Esta canción es La trama y el desenlace de Jorge Drexler. Jorge Drexler es un cantautor uruguayo que también es médico cirujano. Lo descubre en un bar en Uruguay, en Montevideo, el gran Joaquín Sabina, y ve su talento y se lo lleva para Barcelona. Pero cuando Drexler llega a Barcelona, llega básicamente a componer para otros. Es un cantautor muy intimista, muy de estos de mucha vida interior, se advierten cómo canta, una manera de frasear que es muy delicada. Y empieza a componer, creo que incluso hay una canción de Shakira, que es de Jorge Drexler, por no ir muy lejos. A un punto, le piden una canción para una película, para Diarios de Motocicleta, y Drexler compone, y la iba a cantar Mercedes Sosa. Entonces a él le piden un demo para que Mercedes Sosa cante, y él compone una canción que se titula Al otro lado del río, y que va a ser el tema de Diarios de Motocicleta, una película sobre la vida del Che Guevara. Sí. Cuando él hace el demo, él cuenta que lo hace en un demo casero, lo manda a los que se lo han pedido y lo llaman a decirle: Jorge, como lo hiciste va. Y él asombrado: pero ¿cómo? Si esto era para la Negra Sosa. Pues en efecto, finalmente la canción de Diarios de Motocicleta la interpreta Drexler, y con mucho asombro recibe una nominación al Oscar, ahora que acabamos de pasar ceremonia de los Óscares, a Mejor Canción. Drexler es un desconocido, la interpreta en la ceremonia de los Óscares Antonio Banderas con Santana, con Carlos Santana. Véanla, pero me puedo aventurar a decirles que pienso pésimo, porque es otra manera muy distinta de encarar la canción, ¿no? De cómo la concibe, la piensa y la hace Jorge Drexler. Resultado: el Grand Prix menciona al ganador, se lo gana Jorge Drexler, y Drexler aprovecha su minuto y medio cantando 2 estrofas de Al otro lado del río. Bueno, a mí desde entonces me nace un amor por este cantautor, al que he ido a varios conciertos ya. Pero ese tema de amar la trama más que el desenlace, precisamente del álbum Amar la Trama, para mí es de esas que conectan hondamente con cómo entiendo la vida. También habla de amores y desamores y trae recuerdos, ¿no? Para mí, también mis años en España, de caminar por Madrid y por esas calles, viviendo tantas cosas, pero también de lo importante que es que nos salgamos de una manera muy racionalista, convencional de entender la vida en función de a dónde voy a llegar, cuando lo que importa es el camino que voy recorriendo, ¿no? La llegada es una parte, pero el camino que voy recorriendo cada paso es lo más importante, ¿no? Entonces lo verán en esa canción. La trama. Amar la trama más que el desenlace. Bueno, y con esta canción, aquí en Instagram seguíamos conversando un poco, hablando con Mónica, que ya nos contara un poquito más sobre esto de la crítica literaria. Y nos estabas contando un poco desde esa definición un poco más técnica de qué se trata la crítica literaria, abordando también algunos relatos. ¿Cómo quisieras abordarlo ahora acá en los micrófonos de Alegría? Sí, no, les decía que uno parte de una definición primero muy técnica, ¿no? Muy la que aparece en el catálogo. La definición de esto es. Sí, que es básicamente el crítico literario trae al aquí y ahora un texto escrito previamente sobre un acontecimiento, bueno, real o ficticio, pero que de algún modo ocurrió en el relato. Y lo que hace el crítico literario es traerlo a la hora en un presente, ¿no? Básicamente eso. Pero luego el crítico literario también encuentra una cantidad de elementos que iluminan la obra,
que la llenan de sentido. Y contaba ejemplos, ¿no? En mi vida, desde donde he abordado la crítica. Yo siento que uno hace crítica de aquellas cosas también con las que uno conecta, que de algún modo lo interpelan. Uh-huh. En el fondo, el crítico literario esconde a un escritor que encuentra caminos para decirse en esos otros en los que se ve proyectado. Pienso, por ejemplo, en mis trabajos académicos, mi tesis doctoral, ¿no? Por no ir muy lejos. Yo me metí con un autor argentino que se llama Marechal, Leopoldo Marechal, autor de una extensísima obra que abarca todos los géneros, novela, cuento, poesía, teatro, ensayo. Pero a mí me movía a este hombre su búsqueda del absoluto, porque es mi búsqueda también, ¿no? En esa búsqueda de sentido del autor estaba encontrando formas de decir mi propia necesidad de Dios, ¿no? Mi propio anhelo de trascendencia. He trabajado en literatura colombiana del 19, cuando volví de España desarraigada, ni de aquí ni de allá, y buscar en la literatura del siglo XIX colombiano era volver a fijar fino y fondo mi raíz, ¿no? Uh-huh. Como, esta soy yo. Creo que eso hace el crítico literario, encontrarse, enraizarse, a propósito del nombre del programa, sí. Bueno, yo hace un ratito escuchaba un podcast, no sé si de pronto lo hayas escuchado, se llama Paredro, que lo hace Camilo Hoyos. ¡Ay, qué lindo! Y él entrevistaba a Pilar Quintana y a Gloria Susana Esquivel. Uh-huh. Y ellos hablaban un poco alrededor, como, bueno, en una parte del programa hablaban sobre la voz femenina en la literatura colombiana. Uh-huh. Y cómo, pues como desde la actualidad, por decirlo así, o bueno, la historia que tiene nuestro país, la voz femenina o las mujeres en sí, digamos como desde su sensibilidad, pues como que han sido las más afectadas por el conflicto armado, ¿sí? Pero entonces alrededor como desde esta conversa, también como que hablaban un poco desde la voz femenina o desde la literatura, cómo se encontraba en la actualidad, por decirlo así, desde la voz masculina presente en la literatura, que quizás como que desplazaba un poco estas voces femeninas, pensándose que las mujeres solamente hablaban de cosas sensibles, pero sensibles desde lo rosa, como desde lo delicado, y que las mujeres no podían hablar de cosas fuertes, de cosas, digamos, como graves, y que había un poco, como ahora en la actualidad, ellas como viendo como en esa conversa, cómo se encontraba la literatura femenina, también de que no eran solamente mujeres leyéndose entre sí, sino que estaban los hombres leyendo también a las voces femeninas, narrando desde allí esa historia que nos atraviesa. ¿Tú cómo ves un poco eso y la actualidad quizás de la literatura femenina en nuestro país y en Colombia? Lindo hablar también en general, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo, porque de ahí vienen unos referentes importantes. Es un gran tema. En buena medida yo me dedico a esos temas. Ando entrando en profundidad en esas voces femeninas y en lo que puede identificar una escritura de mujeres, ¿no? Uh-huh. Muchos dicen, no, pero es que entonces, ¿por qué sacar la literatura femenina de la gran literatura? Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no? Eso no es sacarla, eso es enfatizar en unos modos de entender. Yo lo podría explicar de una manera puntual. Alguna vez dando un seminario justo sobre cine femenino, yo les decía a los que estaban allí la diferencia en cómo enfoca una mujer y cómo enfoca un hombre.
Voy a poner un ejemplo. Acaban de pasar los Óscares, yo soy una cinéfila fiebrada. Yo amé la película La Sustancia, ¿no? La única de una directora que estuvo nominada a los Óscar, nominada al Óscar a Mejor Actriz para Demi Moore. La Sustancia se acerca a un tema muy vigente, y es esta sensación de las mujeres cuando vamos ganando años de ser dejadas de lado, ¿no? de empezar a perder, la palabra es, a perder, bueno, oportunidades, a perder vigencia, ¿sí? La palabra real es vigencia, a través de una mujer protagonizada por Demi Moore, que ha sido una actriz conocida, bellísima, se dedica a liderar programas de ejercicios para mujeres, y el día que cumple 50 y se lo celebran, Demi Moore realmente tiene 62, al mismo tiempo él cuando va al baño de mujeres está cerrado, le toca entrar al de hombres y oye al director del canal diciendo, a fulana la tenemos que sacar, ya está muy vieja, esa mujer no vende. Al borde de la angustia, le llega una publicidad de una sustancia que va a sacar su mejor versión, y esto deriva en una película que es de horror corporal. Mi hijo mayor, David, me decía, ¿cómo vas a ver eso? Eso es durísimo. Yo la amé, a mí me pareció inteligentísima. Una mujer muy joven va a salir de la espalda de Demi Moore con un contrato de, bueno, les estoy haciendo todo el spoiler, adelanto un poquito más. Entonces una vive una semana, mientras a la otra se la alimenta con una sustancia también, y tienen que intercambiar una vez a la semana, o una de las dos va a ir perdiendo propiedad. Obviamente la joven le va a ir robando a la mayor, que al final termina convertida en un monstruo. A mí me parecía esa manera femenina de contar algo tan interesante, y ahí va la diferencia. Los hombres están interesados en responder a las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Qué es el ser? Las mujeres queremos responder a las preguntas más íntimas, ¿no? ¿Cómo siento? ¿A qué temo? ¿No? ¿A qué le temo? A mí esa película me parece que lo expresa muy bien. En un seminario de literatura también me refería a eso. Entonces vamos a poner ejemplos maravillosos de escrituras femeninas. Las escrituras femeninas sin duda han estado intentando encontrar su lugar en, primero, poder acceder a los mercados editoriales. No la hemos tenido tan fácil. Por no ir muy lejos, hace unos 2 o 3 años hubo un evento literario en Francia y solo invitaron a autores hombres colombianos, no invitaron a una sola mujer, y no podemos decir que en Colombia no haya mujeres muy talentosas. Claro. Yo empezaría por Piedad Bonet, que es mi favorita de favoritas como poeta, y luego como mujer narrando su dolor. Si alguno no lo sabe, Piedad Bonet escribió una historia hermosísima que es Lo que no tiene nombre, sobre el suicidio de su hijo artista plástico. Este libro es de una belleza, ¿no? Es encontrar precisamente cuánto una mujer necesita volver a darle vida al hijo en la escritura, y de algún modo, en tanto termina el relato, tiene que asistir de nuevo al duelo del hijo que murió, porque la última página ha sido escrita, ¿no? El libro ha llegado a su final. ¿Qué veo yo en la literatura colombiana? Yo veo voces deslumbrantes, ¿no? Piedad Bonet es una, Pilar Quintana es otra. Yo no me leí Los Abismos, con la que ganó el premio Alfaguara, me leí La Perra y me pareció una señora novela, de una cotidianidad, pero también de una fuerza para contar la soledad femenina. Hay voces en este momento de mujeres muy interesantes, mujeres contando sus dolores, sus heridas, sus desplazamientos, sus búsquedas, ¿no? Sus miedos, y conecta muy bien con lo que la literatura femenina ha ido haciendo también en Latinoamérica. Laura Esquivel
Isabel Allende, Ángeles Mastretta de México, de Arráncame la vida, una novela que es absolutamente fulgurante. Sí, eso. Yo creo que es muy, muy interesante esto que dices y conectándolo con lo que estás haciendo y ya también para ir como cerrando, aunque quisiéramos quedarnos contigo hablando toda la noche. Es un poco, claro, en ese lugar de mujer, en un lugar generalmente o tradicionalmente, no quiero decir como que ha sido dirigido por hombres, pero sí ha sido como mucho más reconocido los nombres de los hombres, ¿no? Pero más en lo académico, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? ¿Y cómo estás actualmente con relación a eso? Porque seguramente es un camino recorrido, es una experiencia, es un relato completo. Esa experiencia tuya en dirigiendo ahora un programa académico relacionado con literatura, siendo una mujer y teniendo esta capacidad de verte, ¿no? Siendo esa niña, esa mujer, viendo esos traumas, abriendo la herida y diciendo, esta herida también ha sido parte de mi historia y la fortalece, la nutre. Y en este momento, ¿cómo estás con esa relación? Cuando yo empecé a tener un cargo de jefe, como jefe del Departamento de Lengua y Literatura, yo me acuerdo de haber vivido una pequeña crisis, porque siempre es lindo refugiarse en lugares seguros, ¿no? Crítica literaria, allá al otro lado del relato, profesora investigadora, allá al otro lado de los libros. Y como jefe yo sentía, siempre he visto figuras de jefe muy verticales, y yo no soy eso. Entonces lo que yo pensaba era, yo no sé si yo tengo ese perfil directivo, ¿no? Me acuerdo haber tomado un curso, este es un grupo que se llama PRH, lo recomiendo, Personalidad y Relaciones Humanas, y son como sesiones con preguntas en las que es uno el que va resolviendo y como entendiendo su lugar. Y yo entendí algo que me hizo muy feliz y era, claro, qué bien que desde otras maneras de ser tengamos estos cargos, ¿no? En mi caso yo entendí que mi gran riqueza es poder hacer desde mi mirada horizontal de la vida, ¿no? Yo como jefe no quiero llegar a ser la que dice, no podría, es que no es mi manera de ser, pero yo puedo convocar grupos, tengo un lindo poder de convocatoria, tengo una manera muy sensible de acompañar y eso también construye, tengo carisma, ¿no? Y ese carisma, pues de hecho mi maestría ha tenido muchos estudiantes. En estos días le oí a una vicerrectora decir algo así como, bueno, pero y cuando tú no estés no sabemos qué va a pasar. Bueno, eso puede pasar con cualquier programa, pero mientras esté en mis manos, yo estoy pensando en lo que va a nutrir al otro, ¿no? Yo no estoy vendiendo una cosa, yo estoy entregando algo en lo que yo creo. Creo que lo que yo he entendido es que hay formas muy femeninas de liderar, siendo abrazo, siendo acogida, siendo horizontalidad. Luego, ¿tiene desafíos? Sí, los tiene, pero también se va impregnando de un modo muy empático de obrar, de construir, de pensar en el otro, en las necesidades del otro, en una idea muy linda del ganar-ganar. Gana en el programa si todos ganan. Si yo genero un proyecto vocacional que cumple una misión, resulta que eso además da cifras, ¿no? Y las cifras alimentan la institución. Yo creo que estas miradas femeninas, la mía, pues aporta eso. Qué bonito, y también que la ternura es radicalmente liberadora, transformadora, genera cooperación, que la ternura también es una forma de existir y de autoproclamarse mujeres, de autoproclamarnos, no sé, como comunidades, ¿no? Más allá de la violencia que ya está impuesta como en las burocracias o en la forma en la que se implementan los programas académicos, que además son bastante masculinos a veces o a veces bastante fuertes. Y te quería hacer una última pregunta, si me lo permiten acá. Un minuto. Conectado con todo esto, ¿qué
quisieras decir o por qué es tan importante para ti que más personas puedan estudiar este tipo de maestrías o de pregrados relacionados con la literatura en este momento actual, ¿no? ¿Por qué estudiar literatura? Y cómo se llama el programa, también un poco que nos cuentes y ahí ya. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que yo creo es que no tenemos que estudiar ningún programa en especial. Lo que creo es que lo que cada uno debe hacer es encontrar su lugar único, ¿no? Y no es uno. En estos días me invitaban a un programa a hablar de por qué hay que formar en la lectura a los niños y yo llegué a decir, no, yo no creo que hay que formarlos, ni que todos tienen que leer. Unos leen, otros pintan, otros conversan, otros cantan, ¿no? Creo que es así. Importa que alimentemos, que cada uno encuentre su camino, ¿no? Eso es como lo que sí es fundamental. Luego, yo dirijo una maestría en lingüística que es linda porque encara los estudios de la lengua española con un perfil muy latinoamericano. A mí me aterraban unos estudios de lengua española hispanófilos. Yo sentía, no, eso es reproducir una mirada colonizadora, qué pereza. Qué lindo, en cambio, pensar como hispanoamericana que viene de indígenas, que tienen la sangre negritudes, que ha entrado en diálogo con sefardíes, con mozárabes, y vender eso ha dado resultados muy bellos, ¿no? Porque ahí nos sentimos identificados en esos enfoques culturales, en esos enfoques que intentan responder a la pregunta de no de quién soy, sino quiénes somos, entre tantos matices, entre tantas diversidades. Esta maestría vale por eso. Luego, estudiar literatura, porque esa pregunta no es que no te la voy a dejar de contestar, no va a perder esa oportunidad. La literatura vale porque nos enseña a entendernos, nos permite vernos reflejados en los demás, tiene poder decisorio, ¿no? Nos enseña a decidir, nos permite reírnos de nosotros mismos. Muchas veces es tan lindo ver algo para pensar, Bridget Jones, ¿no? Que es un personaje caricaturesco. Las mujeres de mi generación nos hemos visto identificadas en los melodramas de Bridget Jones. Es una maravilla reírnos de nosotras mismas, ¿no? La literatura es interesante por eso, porque estudiar, primero, hace la vida divertida, segundo, nos llena de posibilidades, como lo hace el arte, ¿no? Es profundamente vital, nos enseña a vivir eso, y a entender a los otros. Yo creo que eso es como lo más bonito de todo. Qué bonito. Muchas gracias por inspirarnos, por traernos tu palabra, tu dulzura y tu firmeza, por acercarnos como a toda esa pasión que emana de ti. Muchas gracias. En tu voz. Muchas gracias, nos quedaron muchas cosas realmente por conversar contigo. Esperamos que sea otra oportunidad. Pues un deleite de invitación, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero haber respondido a las expectativas. Total, es más que... Más que quedamos como, bueno, segundo capítulo. Entonces, pues agradecerte a ti, agradecer a la emisora Alegría de FM Estéreo, agradecer a Hey, agradecer a Lau, pues por crear ese tejido. Y bueno, pues a cada una de las personas que están allá detrás de los micrófonos, a las personas que están allí en Raízarte Radio en Instagram, y pues muy contentos con toda la palabra, así como decía Hey, de esa palabra fuerte, pero gracias, también esa dulzura también de tu palabra y pues de tu ser. Muchísimas gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días aquí en Enraizarte. Buen camino para todos. Y hecho. Muchas gracias. Bonito camino. Muchas gracias. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.